Hola, somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Estatal Amazónica, que está ubicada en la Amazonía Occidental, en la provincia de Pastaza, Cantón Puyo. En la cátedra de técnicas de monitoreo y muestreo hemos recibido diferentes temáticas y una de estas es el muestreo de monolitos. Ya, en el siguiente video vamos a hablarle sobre la introducción de cómo realizar un muestreo de este tema. Bueno, vamos a dar una breve introducción acerca de los monolitos. Es decir, la degradación de las tierras agrícolas amenaza la capacidad del mundo para producir alimento, estando ya afectadas el 40% de ellas y ocasionando una disminución de la productividad en un 16%. En América Latina el 16% del suelo se encuentra afectado por alguna forma de degradación, es decir, va a ser mucho mayor la degradación en América, donde alcanza el 26% subregional, incluyendo el 74% de la tierra cultivada. Es decir, que al igual que al 11% de pastos permanentes y un 38% de bosques, en América del Sur la degradación afecta. Es decir, la degradación de estos suelos es como una crisis silenciosa que está avanzando tan rápidamente en toda América Latina, que en pocos países tiene la esperanza de alcanzar una agricultura sostenible. Es un problema que, a pesar de estar amenazado la subsistencia de millones de personas en la región, tiende a ser ignorado por los gobiernos y la población en general. Esto se debe a la escasa información que hay del recurso y a la mala economía de los países en cuestión. En particular, la elaboración de colecciones de monolitos de suelos es la gran importancia en la generación de una mejor conciencia de población sobre el mejor manejo y conservación de dicho recurso. Son de indudable valor didáctico para estudiantes de todos los niveles escolares. En cuestiones de uso práctico, los productos agropecuarios pueden utilizar la información del sitio de muestreo y la contenida en monolitos para la toma de decisiones. Monolitos es una herramienta de investigación de fácil consulta y acceso que permite facilitar la actualización de información de las bases de datos de suelo en cuestiones de clasificación y génesis de suelo, así como en aspectos de investigación agrícola, pecuaria, forestal, ambiental y en ordenamiento de territorio en general. Para realizar el muestreo vamos a tomar en cuenta los siguientes pasos. La primera actividad consiste en la selección del sitio en el que se abrirá la calicata o cavidad que se realiza en el suelo para la observación y descripción del perfil. Para ello es necesario tomar como información de base los levantamientos de suelos ya realizados o, en caso contrario, analizar la cartografía existente, así como las fotografías aéreas, modelos digitales del terreno y además información cartográfica con el suelo, con el fin de identificar las unidades de mapeo y la selección de los sitios de muestreo que sean representativos en el área de estudio aéreo. En el caso de que la colección de monolitos se realice a la par de un levantamiento de suelos, se recomienda seguir la estrategia descrita en la figura 1. Se recomienda que la selección de los sitios de muestreo se encuentren lo menos perturbado posible, preferentemente que sean zonas vírgenes. Los sitios de muestreo deberán localizarse geográficamente con un geoposicionador. Ahora, para la elaboración de la calicata, es necesario el estudio de morfología del perfil. Es necesario realizar una calicata en los suelos representativos de la unidad de mapeo. Para ello se dibuja un rectángulo de 1.5 de ancho por 3 metros de largo sobre la superficie del suelo, trabajando de que uno de los lados de 1.5 metros quede expuesto al sol al término de la calicata, tanto para la descripción del perfil como para la extracción del monolito. Bueno, para poder realizar el muestreo de monolitos tenemos que tener en cuenta los siguientes pasos. Como primer punto tenemos el análisis de información, donde vamos a primero observar sobre el tipo de suelo, el clima, la vegetación, el análisis cartográfico y de las fotografías aéreas sobre cerca de ese suelo. Tenemos la selección del sitio de muestreo. Esto, según los datos que queramos obtener, vamos a seleccionar el lugar donde vamos a realizar el muestreo. Luego el otro punto, el tercer paso sería el trabajo de muestra. Es donde se realiza la calicata, la toma de muestras y la extracción del monolito. En este también vamos a describir el perfil y vamos a anotar la información del sitio en el lugar exacto donde nos encontremos. Después, el otro punto sería llevarle al laboratorio, donde ahí vamos a hacer la preparación, el taller y el montaje del monolito para que sea conservado
y poder exponerle al público. El otro punto sería la base de datos. Es donde vamos a guardar todos nuestros monolitos, la conservación de todos los monolitos que hemos obtenido. Bueno, les voy a dar unas pequeñas recomendaciones para poder realizar el muestreo de monolitos. Primeramente tenemos que ver que sea un máximo de 1.5 metros. También que tenemos que contar con cajas de 3 tamaños de largo. Pueden ser de 1.5, 1 metro y 0.5 metros. También no nos debemos olvidar del material, que es una pala recta. Esto se utiliza para realizar cortes en las paredes de la calicata, de manera que las paredes queden rectas y lisas. Y además también nos sirve para sacar bloques del suelo enteros o en suelos arcillosos. Por eso es muy importante siempre llevar nuestra pala que sea recta. Ya. Otra recomendación sería que los bloques del suelo se sacan a manera escalonadamente. Es decir, primero se introduce la pala de manera recta hacia abajo, posteriormente se introduce la pala de manera tangencial al primer corte. Otra recomendación también es que se debe tener cuidado que el tamaño de la calicata no disminuya conforme se avanza en la selección. Para la extracción de los monolitos tenemos que tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Primeramente, debe alisarse bien la cara de la calicata donde se va a moldear la columna del suelo y se marca con un cuchillo las dimensiones exteriores de la caja sobre la superficie lisa usando su tapa. Posteriormente, se comienza a cortar el suelo con cuchillo, espátula, cincel y piqueta de geólogo, quitando cuidadosamente el suelo de su alrededor hasta lograr tallar una columna, la que sobresale claramente del perfil. También en las raíces se debe cortar con tijera podadora. Luego se traza sobre la columna del suelo las dimensiones interiores de la caja y se procede a moldearla y ajustar. También las dimensiones de la columna rebanada, sus caras laterales con un cuchillo o una espátula. La columna terminada permanece unida al perfil y su espesor supera algunos centímetros a profundidades sobre la caja que se va a usar. Otro consejo para la extracción de monolitos es que al momento de extraerlo, nuestra caja debe estar forrada por dentro por un plástico para proteger al suelo del desecamiento y al momento de su transporte y almacenaje no se desvanezca y así evitar que el monolito se adhiera a las paredes durante la impregnación. La caja debe mantenerse firmemente en posición vertical, sosteniéndole en la base con un cincel largo y empujándole con otra la columna mientras una barreta la sostiene. La separación del suelo se realiza comenzando por la separación por la parte superior. Se debe tener cuidado de no dañar la columna en la medida que el suelo es removido detrás de la columna. El monolito y la caja deben ser inmediatamente envueltos con venda de tela o gasa y así tener un buen muestreo. Bueno, ahora la preparación de los monolitos. La preparación de los monolitos consistió en el secado, aplicación de laca y prensado. A continuación se describen estas actividades. Los monolitos se pusieron a secar en forma vertical, ligeramente inclinados y recargados sobre una pared. El suelo se dejó secar hasta que aparecieron pequeñas grietas que favorecen la penetración de la laca. Inmediatamente después de la aplicación de la laca concentrada al 100% y en esa misma cara del monolito se colocó una tela de yute de igual dimensión externa que el monolito de 25 centímetros de ancho y de largo, tanto como la profundidad del suelo. Sobre el yute se repitió la aplicación de laca sin diluir o de la cola, de secado rápido, y se adhirió una tabla de madera como 1 centímetro de grueso de la misma dimensión del monolito. Posteriormente se pasó a prensar el monolito. El número de prensas a utilizar dependiendo del tamaño del monolito y estas se fueron apretando conformemente pasaron los días. El tiempo de prensado dependió de las condiciones del clima y del tipo de suelo, más o menos unos 5 días como mínimo. Ahora el montaje de los monolitos. El monolito con su soporte se colocó en la parte lateral de un papel o tabla de triple de 150 centímetros de largo y 110 centímetros de ancho y de 1 a 1.5 de grosor. El triple debe estar previamente pintado de color negro mate. La exposición.
Es deseable que se coloque un diagrama de perfil con los horizontes e información analítica en el mismo nivel, principalmente la referente a las propiedades diagnosticadas necesarias para la clasificación. A menudo se utiliza un diagrama con el que se indica la calidad de la tierra con base en el clima, el suelo y en el manejo de la tierra. La tabla de triple con la información se coloca sobre la estantería de aluminio con una altura de 70 centímetros y del diseño acorde con la infraestructura de cada lugar. La exposición de la colocación de monolitos se acompaña de información impresa de los datos analíticos y las evaluaciones técnicas y mapas. Esto fue todo sobre el muestreo de monolitos. Como pudimos observar, es una técnica muy fácil de realizarla y aplicarla para nuestra carrera como ingenieros ambientales.